conectar bastante gente. Bueno, muy buenos días para todos, muy buenas tardes, Leopoldo. Damos inicio al 11º seminario web sobre el principio de justificación como humanización del sentido común, un acercamiento a la ética de las indicaciones médicas con radiaciones ionizantes, a cargo del doctor Leopoldo Arranz de España. El objetivo es concientizar sobre la importancia del principio de justificación del sistema de protección radiológica ante los procedimientos médicos con radiaciones ionizantes. Aprovecho para saludarlo y agradecerle su presentación. Asimismo, saludamos al ingeniero Eduardo Medina Gironcini, quien gracias a su iniciativa se vienen desarrollando los seminarios web con participación de destacados especialistas. Eduardo es especialista en protección radiológica con más de 30 años de experiencia, presidente de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, secretario general de la Federación de Radioprotección de América Latina y del Caribe, presidente de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear LANEN, miembro fundador y exdirectivo de la Sociedad Peruana de Radioprotección. Hola, Eduardo. Hola, buenos días. Este seminario web es organizado por la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la red de la PRAM, la cual está integrada por especialistas de la región, quienes voluntariamente se han unido con el principal objetivo de fortalecer la protección radiológica en las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes y para lo cual brindan su experiencia y tiempo para desarrollar diversas actividades que van desde la difusión de información técnica, la capacitación, hasta la conformación de diversos grupos de trabajo para tratar temas de interés regional. Incluso se encarga de promover la realización de simposios y eventos técnicos sobre protección radiológica y medicina en diversas ciudades latinoamericanas. En la organización de esta actividad se cuenta con el auspicio de la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear LANEN, creada en diciembre del año 2010 en la ciudad de Lima como una red de instituciones vinculadas con la capacitación, entrenamiento y divulgación de la ciencia y la tecnología nuclear en todos sus aspectos. Hoy cuenta con 77 miembros plenos y colaboradores, entre los cuales hay varias organizaciones de protección radiológica. Cabe mencionar que los seminarios web son posibles gracias al apoyo que nos brinda Ciber, empresa de Medellín, Colombia, miembro de LANEN y de la red La PRAM. Y en especial queremos agradecer a nuestro amigo Pablo Giraldo, fundador de Ciber SAS. Él es ingeniero biomédico, magíster en protección radiológica en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, e impulsor y organizador del diplomado virtual en protección radiológica. Agradecemos a nuestro gran amigo Leopoldo por su colaboración y predisposición para exponer este importante tema. A ustedes les agradezco por conectarse y les invito a seguirnos en las redes sociales como Red La Pram. Y ahora les dejo en el uso de la palabra a Pablo para conducir este seminario web. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, antes de iniciar tengo para ustedes algunos anuncios importantes. La sesión está siendo grabada y el link luego estará disponible para que lo vean en diferido. Eduardo les compartirá por el chat el link donde están todos los seminarios publicados. Asimismo, podrán descargar las memorias en PDF en cualquier momento, desde la casilla Archivos ubicada en la parte inferior de la cámara web, donde está la imagen actual de Leopoldo. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de las preguntas. Las preguntas se deben hacer a través del chat, dispuesto en la parte izquierda de sus pantallas. Se preseleccionarán algunas de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por el conferencista. Por favor, redactar preguntas cortas y de interés general. Si tienen problemas con la conexión, deben revisar bien el estado de su conexión en la barra ubicada en la parte superior derecha de su pantalla. De igual forma, recuerden que está siendo grabada y la podrán ver en diferido. Bueno, ahora sí presento a nuestro expositor. Leopoldo es doctor en física, especialista en radiofísica hospitalaria, ex jefe del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica y subdirector de los Servicios Médicos Centrales del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Es profesor de bioestadística en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, la tierra de Cervantes. Expresidente de la Sociedad Española de Protección Radiológica, ex vicepresidente para congresos del IRPA y presidente del Congreso Mundial IRPA 11. Experto del Organismo Internacional de Energía Atómica y miembro de misiones RAPAT del organismo en Iberoamérica y docente en África. Es expresidente del Comité de Gestión y Coordinación del Programa de I+D en Protección Radiológica de la Comisión Europea. Muchas gracias, Leopoldo. Puedes dar inicio a tu presentación. Muchísimas gracias a vosotros
y especialmente por brindarme la posibilidad de poder poner mi semilla en lo que es uno de los temas que a mí más me han preocupado, que para reducir las dosis a los pacientes, que es el tema de la justificación, que es el primer principio del sistema de protección radiológica, y por lo tanto he profundizado bastante en este tema a lo largo de mi vida profesional, y en esta aportación que quede grabada para la utilización futura de todos nuestros colegas iberoamericanos, pues me parece una idea excelente, con lo cual os lo agradezco tanto a Eduardo desde Perú como a Pablo desde Colombia, pues esta posibilidad. Bien, pues voy a iniciar entonces la primera diapositiva, porque cuando yo me planteé el problema de profundizar en este tema, recordé unas palabras de mi padre que dice que criticando a aquellos que llevan la norma a extremos absurdos de cumplimiento, que no se debe mitificar la lógica, sino humanizar el sentido común. Es una frase que hay que pensarla 2 o 3 veces para saber lo que significa. Sí, entonces mi pensamiento es que si la optimización debe ser lo razonable, la justificación debe ser algo más que lo racional, porque exige una ética. Ya lo apuntaba Dan Benninson, con el que tuve la oportunidad allá por los años 80 en Madrid, cuando yo lo conocí personalmente y presentaba el sistema de protección radiológica con las últimas novedades, y que fueron en aquellos tiempos, ya eran revolucionarias, que ya habló de la ética de la protección radiológica. Bien, bueno, pues este conjunto de racionalidad y la ética es lo que vamos a llamar también la sabiduría. Y esto se ha desarrollado mucho mejor en otras culturas que en la nuestra. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿qué se entiende por obrar éticamente de forma correcta? Pues concretamente en medicina, que es el tema que nos ocupa, la ética debe ir unida con actuaciones humanas buenas, es decir, hacer lo más adecuado, lo más correcto. No tiene que ser necesariamente igual a lo que manda la ley, a lo que establece la norma, a lo que obtenga el mejor resultado o a lo que sea más útil o eficiente. Pero no es suficiente desarrollar la acción correcta sin más. Aristóteles, uno de los grandes maestros filósofos de nuestra historia cultural, decía que lo correcto debe ir encaminado a un objetivo adecuado, es decir, al bien. Así de claro y así de sencillo. La norma ética es así una guía para descubrir el bien. Pero ello no basta. El hombre, además de percibir lo bueno y de ser capaz de captarlo gracias a la orientación de la norma, precisa algo más, unas cualidades que le posibiliten acertar en lo que hay que hacer aquí y ahora, es decir, atinar con lo más adecuado a la hora de actuar. Y para ello, el médico debe tener una capacidad técnica suficiente para poder intervenir con éxito sobre el paciente para procurar su salud. De ahí la definición clásica del médico como vir bonus medendi peritus, hombre bueno, experto en tratar. Para conseguir este correcto tratar o correcto hacer, es necesario saber mirar y tomar conciencia del modo en que se transforma la realidad, es decir, colocarnos las gafas conceptuales que uno utiliza para observarla. Uno no ve lo que no ha visto antes. Hay que educar la mirada, alumbrar con la intención beneficente del acto dándole sentido. Con extrema frecuencia, la ceguera que genera un procedimiento automatizado
deja a ese acto huérfano, sin alma, sin ética. La práctica clínica está plagada de automatismos ciegos, por desgracia. Ya en un momento, uno de los fundadores de la ICRP, presidente desde el año 37 al 62, Lauriston Taylor, dijo que la protección radiológica no solo es una cuestión de ciencia, es un problema de filosofía y de moral, y de la mayor sabiduría. Y estamos hablando de hace ya muchísimos años, y con lo cual no deja de ser actual este mensaje de Taylor. Muchas de las decisiones en materia de los propios médicos, cuando tienen que decidir la estrategia diagnóstica o terapéutica de procedimientos con radiaciones ionizantes, tienen que valorar los riesgos y los beneficios que van a dar lugar a estas exploraciones o prácticas o tratamientos. Por lo tanto, cuando la ICRP propone valorar los beneficios y los riesgos, marca unos límites en que define perfectamente cuál debe ser la finalidad que se persigue, que es proporcionar un nivel adecuado de protección para el hombre sin limitar indebidamente las prácticas beneficiosas que dan lugar a la exposición a la radiación. Y a partir de ahí es cuando la ICRP propone el sistema de protección radiológica basado en 3 pilares. Por un lado, la ciencia. Por otro lado, la experiencia. Y finalmente, el tercer pilar, los valores éticos y sociales. Y entre estos 3 pilares surge el sistema de protección radiológica. Ya en el año 1990, la ICRP, en su publicación número 60, ya define este sistema basado en los principios de justificación, de optimización y de limitación de dosis. Nosotros, como vamos a hablar, y es el motivo de la conferencia, de la protección del paciente fundamentalmente, aquí, como sabrán todos ustedes, los pacientes no tienen límite de dosis cuando se trata de una exploración o un tratamiento, pues se debe presuponer que reciben un beneficio neto de la exposición. Es decir, que partimos de que se ha cumplido perfectamente el criterio de justificación y de optimización. No obstante, cuando muchos pacientes ignorantes de las dosis que ellos reciben y preguntan sobre los efectos que ellos pueden tener, nosotros pues disponemos, los que nos dedicamos a trabajar este tema en los hospitales, tenemos unos valores de referencia que están basados en la experiencia, pero no son límites de dosis, tal como se concibe para los trabajadores o para la población en general. Concretamente, el pilar del principio de justificación es que la exploración diagnóstica está plenamente justificada cuando los beneficios superan con creces a los riesgos. Y hay que tener en cuenta una cosa fundamental, y me lo decía un compañero mío, radiólogo vascular, que el riesgo de no hacerse un estudio radiológico necesario, es decir, justificado, puede ser mucho mayor que el riesgo producido por la radiación. Y esto es un tema que siempre se lo repito a muchos pacientes que están preocupados más por el riesgo que por el propio beneficio. Pero la primera pregunta, ¿realmente todas las pruebas de diagnóstico con radiaciones ionizantes están justificadas? Y esto lo pregunto mucho en los cursos a los médicos y a la enfermería y a los técnicos cuando me planteo yo este problema. Y todos dicen que efectivamente no todas las pruebas de diagnóstico con radiaciones están justificadas. Los exámenes médicos útiles son aquellos cuyo resultado positivo o negativo contribuyen a modificar
la conducta diagnóstico-terapéutica del médico o a confirmar su diagnóstico. Pero por desgracia, muchas pruebas radiológicas no cumplen estos cometidos, estos objetivos, y exponen necesariamente a los pacientes a una radiación. Hay que decir que yo me molesté en contar las diferentes exploraciones diagnósticas con radiaciones que hay en medicina nuclear y en radiología, y me quedé impresionado porque tenemos más de 800 procedimientos diferentes. Esta información no llega a los médicos prescriptores y muchas veces eso es una de las causas de que no saben qué pedir y piden muchas veces de forma irracional. Fijaros que un 30% de las pruebas solicitadas no están justificadas, y este no es un porcentaje que yo me he sacado de la chistera. No, esto está en un estudio de la Sociedad Española de Radiología Médica en que se contabilizó este tema y realmente es gravísimo. Y eso es lo que ha llevado a que organismos, asociaciones nacionales e internacionales estén haciendo un esfuerzo para ayudar al médico prescriptor para que decida la estrategia diagnóstica óptima. La causa, bueno, quizás me vais a permitir un paréntesis para hablar del accidente que tuvimos en España, en Zaragoza, porque ello motivó que por una serie de errores en cadena cambiamos la legislación de control de calidad en radioterapia en España para que esto no volviera a suceder. Es decir, a partir de los errores podemos aprender y podemos corregir las normas que están establecidas para que esto no vuelva a ocurrir. Pero bien, quitando al margen el tema de los errores, las causas principales de exámenes innecesarios con radiaciones ionizantes pues son las siguientes, a partir de nuestra experiencia. Se repiten exploraciones que ya se habían realizado. De hecho, hay algunos países que llevan un control dosimétrico de pacientes, eso empezó quizás, el primer país que lo hizo fue Estados Unidos, llevar un control de dosis a los pacientes de radiología y, bueno, pues a veces uno tiene dificultad de cumplimentarlo, pero lo que sí estaba claro era que se había hecho una exploración en determinado sitio y en determinada fecha. Y esto es ya un avance, un paso adelante para evitar que se repitan exploraciones que ya se han realizado incluso hacía una semana o hacía 2 semanas. Otra causa de exámenes innecesarios es que se solicitan exploraciones complementarias que seguramente no van a alterar el diagnóstico del paciente. Otra de las causas es solicitar exploraciones con frecuencia innecesarias, que no va a influir en el diagnóstico que un médico ya tiene ya preestablecido. Yo recuerdo el caso de un médico que me dijo que la exploración de una paciente que estaba embarazada y tenía que hacerse un escáner importante. Yo hablé con el médico y le dije, ¿esto qué necesitas o qué justificación tienes para que esta mujer embarazada se haga un escáner? Y me dice, mira, Leopoldo, puedes perfectamente romper la solicitud porque yo el diagnóstico ya lo tengo, era únicamente para tener más fuerza en mis sospechas. Así que si está embarazada, rompe la petición y nos evita más. Esto es una buena actitud por parte del médico prescriptor, es decir, no solicitar una exploración que a todas luces puede resultar innecesaria. Luego se solicitan exploraciones inadecuadas. Muchas veces en los departamentos de rayos X no se consulta con el radiólogo, con el especialista. Yo tengo muy clarito que muchos médicos jóvenes, muchos residentes, que solicitan exploraciones, dado ese abanico tan elevado que hay, que no piden la exploración correcta. Eso tiene fácil solución consultándolo con el radiólogo especialista.
Otras es que no se cumplimentan correctamente las peticiones de pruebas, dando la información clínica solicitada o no planteando lo que se busca. ¿Cuántos servicios de radiología imponen una petición que con una serie de datos para que el médico radiólogo pueda buscar cuál es la técnica mejor para el diagnóstico que se está buscando? Y sin embargo, cuando hay a veces, sobre todo en el tema del tórax, que se solicita para pruebas preoperatorias de forma sistemática, esto es un problema gravísimo. En mi hospital teníamos un número elevadísimo a nivel diario del orden de más de 300 peticiones de radiografías de tórax y lógicamente pues las que estaban realmente justificadas eran muy pocas y eso motivó una reunión entre el jefe o la jefe de anestesia, el jefe de radiología, el responsable de la unidad de tórax, la dirección que tenía que tomar cartas en el asunto y yo como jefe del servicio de radiofísica. Tuvimos una serie de reuniones para limitar aquellos casos en que realmente estuvieran justificadas las pruebas de tórax de forma sistemática preoperatorias. Y esto eliminamos de golpe y porrazo más del 50% de las peticiones de tórax en este sentido. Y esto es una cosa que brindo también esta experiencia a todos ustedes. Luego está también el exceso de exploraciones radiológicas complementarias, que se piden a veces demasiadas pruebas. Las solicitudes de pruebas innecesarias está relacionada con el miedo a equivocarse, pues por supuesto que sí. A veces el miedo a la responsabilidad puede llevar a prescribir pruebas innecesarias, aunque no estén contraindicadas. La prescripción de una prueba que puede comportar un daño al paciente, por muy pequeño que éste sea, no puede estar guiada por una emoción o intuición, debe estar guiada por la búsqueda de un diagnóstico preciso y por buenas razones clínicas. Y como decía antes, ante la duda se debe consultar siempre con el médico especialista. Indudablemente antes hablábamos del error médico. Karl Popper decía, el saber científico no es un saber seguro, es revisable. Lo que tengo en común con la tradición escéptica es que yo afirmo mi ignorancia. Esto es así y los errores, como decía yo antes, de los errores se aprenden. ¿Y qué piensan los radiólogos? Que la realización de pruebas innecesarias conducen a un aumento de las listas de espera, a un aumento de la dosis al paciente y a un aumento de los costes. Esto del aumento de la lista de espera yo lo he sufrido tantas veces cuando estuve a cargo de la gestión del hospital que realmente el tema de la justificación es tan importante, no solamente de nuestra preocupación de la dosis, sino porque taponan los servicios de radiología con pruebas innecesarias y cuando se tiene que hacer realmente una prueba urgente y necesaria, se encuentra uno con un tapón impresionante y una lista de espera impresionante. Y esto es lo que no podemos tolerar. También los radiólogos opinan que la digitalización de las peticiones, es decir, la desaparición de los volantes en papel y la aparición de programas informáticos que tengan en cuenta las pruebas solicitadas por diferentes médicos a un mismo paciente, con un sistema de alertas, evitaría la repetición de pruebas innecesarias. ¿Cuántas veces un mismo paciente lo están viendo en diferentes servicios con diferentes patologías y piden la misma prueba? Y entonces cuando llega al servicio de radiología, si no existe este sistema de alertas, le repiten la prueba en varias ocasiones. Por lo tanto, cuando yo hablo que es necesaria la formación del personal sanitario involucrado, no me refiero solamente a los médicos prescriptores, también a los médicos especialistas, también a los radiofísicos, también a la enfermería y también a los técnicos. Todos estamos involucrados en este sentido. Por lo tanto, estas personas es necesario que tengamos un programa de formación básica adecuada, formación continuada acreditada, experiencia. El paciente debe ser el centro de la atención
hay que respetarle y escucharlo y procurar su bien, como decía Aristóteles. Y Aristóteles en este sentido nos ha llevado a múltiples situaciones de lógica y de ética que hemos aprendido y que se ha desarrollado posteriormente. Hoy día, los 4 principios de la ética es el principio de la no maleficencia, el principio de la beneficencia, el principio de autonomía o de libertad de expresión y el principio de justicia. Vamos a desarrollar estos principios en el caso que nos ocupa. El principio de maleficencia es, ante todo, no hacer daño. Esto ya lo hemos visto claro en la parte primera de la conferencia. Es preservar la vida y aliviar el sufrimiento del paciente. Y es relevante ante el avance de la ciencia y la tecnología. Hay muchos procedimientos que pueden acarrear daños o riesgos, como habíamos visto. El segundo principio de beneficencia es la obligación a hacer el bien. Los beneficios para el paciente derivados de la realización de un procedimiento deben ser superiores a sus riesgos, ya lo hemos visto anteriormente. El problema es que antes de realizar un procedimiento a un paciente concreto, los riesgos y beneficios son conocidos y, en el menor de los casos, solo en términos probabilísticos, por lo que debe haber una proporción entre los probables riesgos y beneficios. Y la figura clave aquí es el propio médico. El tercer principio de la ética es el principio de autonomía, la obligación de respetar los valores del paciente. Y aquí esto me voy a parar también a desarrollarlo un poquito más. Hay que informar adecuadamente al paciente diciendo la verdad y respetar su decisión en cuanto a la realización del procedimiento. Ya se acabó la medicina paternalista del siglo XIX, en que el médico dictaba la que había que hacer y el paciente debía de obedecer, entre comillas. Y por lo tanto, a partir del siglo XX ya se ha desarrollado todo un sistema de comunicación y de respeto al paciente, con lo cual pues, se debe llegar a un feedback entre el paciente y el propio médico para llegar a un acuerdo entre ambos. La autonomía es el corolario de la dignidad humana. Esta dignidad está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allá por el año 1948, y de aquí se deriva lo que se ha desarrollado ya en todos los hospitales, el conocimiento libre e informado de la ética médica actual. El paciente es el eje del sistema sanitario en el siglo XXI. Hemos pasado de la medicina basada en la beneficencia a la medicina basada en el respeto al paciente. El valor de la libertad como derecho fundamental del ciudadano. La transmisión de la información que tenemos que dar al paciente no se trata de informar a secas. Hay que informar de forma completa, suficiente para el paciente, y por lo tanto, para que sea suficiente para el paciente, es que sea clara y que tengamos la seguridad que el paciente ha entendido. Yo he visto muchas ocasiones y de testigo de pacientes que se bloquean cuando le dicen unas malas noticias. Bueno, pues hay que informar, pero informar de forma completa y suficiente. Este proceso de comunicación, como decía antes, un feedback entre los que estamos involucrados en los servicios de radiología, en los servicios hospitalarios, médicos y el propio paciente. Es decir, llegar a una cultura de compromiso con una comunicación clara. En cuanto a la comunicación del riesgo radiológico, y esta diapositiva la he cogido de otras conferencias que he dado, tenemos unas cuestiones en contra y otras a favor. En contra es la terminología que nosotros tenemos, que es muy específica y compleja y difícil de explicar. El modelo de dosis-efecto, la relación lineal sin umbral, es complicada para hablarlo a un paciente. Hablar del sistema Lara y de los límites de dosis, que se creen que cuando uno sobrepasa un nivel de dosis es la hecatombe, pues cuando le hablamos que no, que esto así no es de difícil comprensión. Los fundamentos radiobiológicos son siempre complejos e inciertos y basados en la probabilidad.
Por lo tanto, nos movemos en unas aguas un tanto turbias, pero a favor hay que reconocer también que los conocimientos que tenemos de los efectos radiobiológicos respecto a otros riesgos son muchos más claros, están muy investigados y están bastante bien en publicaciones. Por lo tanto, tenemos ahí ya una buena base científica a la cual recurrir. Por otro lado, tenemos por parte del paciente una aceptación del riesgo radiológico porque conoce sus beneficios para el diagnóstico o tratamiento. Yo muchas veces cuando dicen, no, yo en relación a la energía nuclear le tengo mucho miedo y tal, y porque la radiación, aunque esta central nuclear esté a 300 kilómetros de donde yo vivo, sin embargo viene al hospital y le inyectamos una dosis de un isótopo radiactivo para hacer una gamografía y no te pone ninguna pega y no te pone ni hace ningún tipo de pregunta a ese nivel porque él sabe que va a ser un beneficio para el estudio del diagnóstico de su enfermedad y por lo tanto hay una cierta aceptación del riesgo radiológico. Y luego tienen, pues eso, Internet que produce muchísima información y tiene mucha facilidad de obtención de datos, pero en este sentido yo tengo que decir, y ustedes también lo saben, lo complicado, no más que complicado, el riesgo que conlleva informaciones poco exactas sobre el tema del riesgo radiológico. El principio fundamental es que el paciente debe participar en la toma de decisiones de los procedimientos, y esto también lo vivo yo personalmente como paciente. Es decir, que cuando el médico hace diferentes tipos de propuestas, yo al final y al cabo dice, usted es el que tiene que decidir. Bien, hay también ese feedback que hablaba de conocimientos y de relaciones de preguntas y respuestas, que uno tiene que tomar una decisión. Debe estar informado sobre la finalidad y naturaleza del procedimiento, debe estar informado sobre sus riesgos y consecuencias, y solo se realizará el procedimiento después de su consentimiento, de acuerdo con el artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Estamos hablando del año 1997. Este consentimiento informado tiene que constar, dar una información que se tiene que realizar con empatía entre el médico o el radiofísico con el propio paciente y con transparencia y no con paternalismo. El consentimiento informado no debe ser un punto final, sino es parte de un proceso y el paciente debe estar permanentemente informado en cualquier momento y su decisión, naturalmente, debe ser respetada. Ya una vez me vino a consultar un cirujano que tenía que operar a una mujer, y además recuerdo que era latinoamericana, que estaba embarazada y tenía que utilizar rayos X en la intervención. Y entonces dice, yo quiero que le informéis perfectamente a esta paciente sobre los riesgos radiológicos, porque lo que no quiero es que después, si hay algún tipo de problema, me pueda repercutir desde el punto de vista legal. Bueno, yo fui a hablar con esta paciente, le llevé el consentimiento informado que tenemos para estos casos, de las pacientes radiológicos que están embarazadas, y concretamente, pues, esta especie de empatía, yo la viví con ella porque me hacía muchas preguntas y muchas respuestas y al final yo vi que ella confiaba en lo que yo le estaba diciendo y al fin me dice, y si usted yo fuera su mujer, ¿qué me diría? Yo digo, pues, o si fuera mi hija, ¿qué me diría? Yo diría que el riesgo es muy bajo, el beneficio es muy grande y que por supuesto tiene que aceptar la propuesta que le hace el médico y que usted le debe autorizar para que le pueda operar mañana. Entonces ella firmó con tranquilidad y con paz, que es de lo que se trata. Bien, este consentimiento informado ayuda al paciente a tomar decisiones de acuerdo con su propia libre voluntad. Y este consentimiento debe incluir la finalidad del procedimiento, en qué consiste, los riesgos, los beneficios y las alternativas. Y nosotros en las pruebas médicas con radiaciones
lo utilizamos en nuestra experiencia en nuestro hospital a todas las pruebas que superan los 20 milisievert, es decir, el escáner, el PET-CT, diferentes pruebas de medicina nuclear, etcétera, y la totalidad de los tratamientos con radioterapia. Bien, y llegamos finalmente al cuarto principio de justicia: evitar la discriminación en el acceso a los recursos sanitarios. Esto es, ya nos vamos a meter un poco en política, pero es verdad que esto es fundamental desde el principio de la justicia. Se configura el binomio eficiencia y equidad, que a nivel de la relación médico-paciente significa que intentar la eficiencia en un paciente concreto puede comprometer el acceso de otros pacientes a la misma tecnología. En el acceso a las tecnologías médicas efectivas se debe asegurar su disponibilidad para absolutamente todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. A modo de conclusión, es necesario que los médicos puedan fundamentar su toma de decisión ante un procedimiento con radiaciones ionizantes en una buena formación, una buena experiencia y el mejor conocimiento científico posible. Y sobre todo, contando con el paciente, respetándole, escuchándole y procurando su bien. Y ahora la pregunta del millón: ¿es así la realidad? ¿Esto es una mera teoría? ¿Es un deseo más que una realidad? La formación del médico puede resultar muy técnica, pero a veces es poco humanística. Y esto no lo digo yo, lo dice el doctor Fuster, uno de los eminentes cardiólogos que tenemos españoles trabajando ahora en Estados Unidos, y es un humanista ejemplar. Yo me he leído varios libros de él y he aprendido muchísimo de él y de sus valores éticos y humanos. La formación que recibe el médico encauzada hacia el paciente, encauzada hacia una buena relación médico-paciente, es fundamental, pero no siempre la recibe. Como resultado de ello, puede desconocer cómo interaccionar, cómo entender la psicología del enfermo. ¿Cuántos médicos hay que no saben enfrentarse a la muerte, al dolor, a una noticia mala, y necesitan un apoyo técnico por parte, en este caso, de especialistas en psicología clínica que les pueden ayudar a cómo enfrentarse a estas situaciones límites? Y en materia de protección radiológica, ¿qué pasa? Los médicos en su licenciatura no siempre reciben una formación reglada en protección radiológica. En España hemos tardado bastante en introducir unos temas de protección radiológica en la formación en la Facultad de Medicina. Pero los médicos, sobre todo los jóvenes futuros médicos, tienden a dejarse deslumbrar por las nuevas tecnologías, pero desconocen sus riesgos. En España, en la Comisión Europea, hay una comisión que se llama el Grupo de Expertos del Artículo 31 del Tratado Euratom, donde están los grandes especialistas en materia de protección radiológica del paciente. Ellos propusieron, y así se desarrolló, la Directiva 2013/59 de Euratom, en que está sobre el área médica, que esta formación a los médicos fuera obligatoria en las facultades de medicina. Esto, aquí tenemos a nuestro querido profesor Eliseo Bañó, que hizo muchísima fuerza en este campo, y quiero nombrarle a él porque es también nuestro maestro en este campo. También con experiencia en España, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las sociedades científicas, la Sociedad Española de Física Médica, de Protección Radiológica, hemos realizado una serie de publicaciones en materia de protección radiológica para ayudar al médico en su toma de decisiones. Estos trípticos, estas informaciones están a su disposición en las diferentes páginas web del Consejo de Seguridad Nuclear, y así como de las diferentes sociedades, entre ellas, e insisto, en la Sociedad Española de Protección Radiológica. En mi opinión personal, tenemos que tener paciencia. No es que sea pesimista, tengo que decir y reconocer, mirando atrás, que se ha hecho mucho, pero que queda mucho por hacer.
empezando por la formación. Nosotros tenemos unos diferentes programas para los médicos que han terminado la residencia y que se incorporan al hospital por primera vez, y tenemos con ellos pues una formación del orden de 4 horas dedicadas a importancia de las aplicaciones médicas con radiaciones ionizantes y a la necesidad de protección radiológica, y sobre todo a su responsabilidad como médicos prescriptores por el tema de la justificación. Y parece que todo es cuestión de tiempo. Esta es la tremenda realidad. Simplemente como corolario final, el profesor Jordi Craven Bartel, jefe del servicio de oncología radioterápica del Hospital Santa Creu y Sant Pau, que en de los mejores servicios de radioterapia de España, concretamente en su fase final de su vida profesional, ha dado una serie de conferencias sobre ética, a las cuales yo no me he perdido las bases de sus conferencias en este campo. Y he cogido unas palabras suyas personalmente. Aquí veis en la foto que está acompañado con la doctora Montserrat Rivas, jefe del servicio de radiofísica y gran colaboradora con todo su hospital, y también maestra mía personal. Montserrat Rivas también ha estado involucrada en muchas actividades con Sudamérica y es una mujer de la cual yo he aprendido mucho, que dice que ninguna mejora tecnológica, por alta que sea, tiene sentido si no es en el marco de los valores y virtudes que la ética médica contiene. Y nuestros maestros, con la escasa tecnología de que disponían, nos enseñaron. Y con esta diapositiva doy por finalizada mi conferencia con esta frase de Bob Dylan, que los tiempos están cambiando, que nos tenemos que adaptar a las nuevas situaciones, que la formación se tiene que adaptar también a los nuevos equipos, a las nuevas tecnologías, a los nuevos descubrimientos científicos, y por lo tanto tenemos que adaptarnos, pero sobre todo que mi mensaje llegue a todos: el respeto al paciente, a la comunicación al paciente y a decidir la estrategia diagnóstica o terapéutica con él. Muchísimas gracias por su atención. Estoy dispuesto a recibir las preguntas que haya. Aquí tengo algunas preguntas. No, esto no son preguntas, son una pregunta de Sebastián Solís. Dice: ¿dónde podría encontrar información o bibliografía que diga que el consentimiento informado solo es aplicable para pacientes que tengan, que pasen una exploración con una dosis efectiva mayor a 20 milisievert? ¿Está basada en la experiencia o en la evidencia? Está basada en la experiencia. Nosotros en el hospital lo hemos puesto como recomendación para los médicos prescriptores, dándoles una relación de las pruebas de mayor radiación al paciente. Y por lo tanto, que se llega a la conclusión de que se debe informar al paciente sobre los riesgos. Está basada en nuestra experiencia. No está publicado, es una decisión que tomamos en mi hospital, y nos ha ido muy bien realmente, porque hemos reducido también el número de pruebas innecesarias. Raúl Ferrero dice: ¿cómo considera que sería un buen enfoque para comenzar de acuerdo con su experiencia? Bueno, esta es una pregunta que me podría quedar hablando durante varias horas, pero como he insistido en mi conferencia,
y quizás mi experiencia, yo entré en el hospital en el año 77 y hace tantos años como adjunto en el servicio de medicina nuclear y colaboré con el jefe del servicio, entre él y yo montamos, y con el jefe de sección, el doctor Martín Curto, el doctor Crespo y el doctor Martín Curto y yo montamos la medicina nuclear del Hospital Ramón y Cajal. Bueno, pues el enfoque que yo tuve personalmente de la protección radiológica a nivel del hospital entero estuvo basado fundamentalmente en la formación, pero la formación a todos los niveles, no solamente del médico, no solamente del médico especialista, sino también de la propia enfermería, de los propios técnicos y hasta de los celadores, es decir, cuando muchas veces se plantean problemas, muchas veces nosotros tenemos un instrumento básico que es la ley, nuestros reglamentos. Prácticamente todo lo que los sindicatos pueden exigir a nivel de la protección y seguridad del paciente y de los trabajadores, resulta que está en nuestra legislación. Y entonces nosotros es una herramienta básica que no tenemos que inventarnos nada. Lo único que tenemos que hacer, y es el primer paso, es la formación del personal. Con una buena formación tenemos mucho terreno ganado y para mí sería la respuesta a esta persona. Pilar Arraz dice qué alegría saber que personas de su categoría intelectual hablen del respeto al paciente y la importancia de la comunicación en la toma de decisiones. Enhorabuena. Bueno, yo conozco muchísimo la trayectoria de Pilar. Pilar ha trabajado muchísimo en este aspecto y tengo que reconocer que también he aprendido muchísimo de ella y sobre todo de la importancia del respeto al paciente, que muchas veces no se le ha tenido en cuenta. Agustín dice que tras realizar el examen para FIR, ¿es seguro que vas a entrar de interino? Tras los 3 años se tiene de fijo plaza en un hospital como radiofísico. Gracias. Bueno, indudablemente en España las plazas de radiofísicos que salen a concurso están ya vinculadas a un hospital determinado. Todo el mundo todo el mundo. Los italianos me dicen que exagerados cuando decimos todo el mundo. Bueno, pues muchas personas cuando terminan las oposiciones de FIR, de físicos internos residentes, y que la aprueban, digamos, si hay 14 plazas y salen 14 aprobados. Es decir, el tío que aprueba o la tía que aprueba, pues tiene su plaza ya en el hospital. Lo único que no sabe qué hospital es y entonces el número 1 de esa promoción es el que tiene el derecho a elegir el hospital que más le interesa. Bien sea porque es un hospital muy bueno, bien sea porque es el hospital que está al lado de su portal, por la causa que quiera, es el primero que elige. Y el último que ha salido, pues irá al hospital que queda. Esto es así. Bien, sigo con algunas preguntas. Eduardo Gallego, otro de mis profesores a los cuales he seguido con tantísimo cariño y como yo, como un alumno más de él, de los cuales he aprendido muchísimo. Dice, quisiera mencionar la publicación 138 de la ICRP sobre los fundamentos éticos de la APR. La descripción que hiciste de los principios entronca perfectamente con ello. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Gallego, y pues informarles a todos ustedes también de que efectivamente la publicación 138 está desarrollado muchas cosas de las que acabo yo de hablar. Sebastián Solís dice, según su experiencia, toda práctica debería ir o justificada hasta lo más mínimo como una radiografía convencional y odontológica. Pues mira, Sebastián, yo quería comentarte la experiencia que hemos tenido y que lo he comentado de soslayo en la conferencia, que tuvimos una reunión muy importante con la dirección porque hasta la exploración de tórax anteroposterior, que es la exploración que menos irradia, estamos hablando de 0,002 milisievert a nivel de dosis efectiva al paciente, exige también un criterio de justificación, porque entrábamos
en la problemática de la petición sistemática para todas las exploraciones que había que hacer antes de entrar en quirófano, que lo pedían de forma sistemática los anestesistas, y esto ya se ha acabado. De hecho, ya la OMS y la ICRP ya en diferentes publicaciones hablan de que de forma sistemática no se pueden pedir exploraciones radiológicas, aunque el riesgo radiológico sea ínfimo, sea pequeño. Pero el problema es que hay tal cantidad de peticiones diarias que se hacen de esta prueba que hace que la dosis a la población pueda ser, digamos, consistente, puede ser importante. Lo mismo son de las pruebas odontológicas. Indudablemente se tienen que seguir con un criterio de justificación, pero que aquí entra la lógica también, es decir, lo racional también. Es decir, no se puede... es decir, a mí me consta que los odontólogos cuando solicitan una exploración intraoral o una ortopantomografía, pues lo hacen con un criterio más que justificado. No he tenido casos de falta de justificación por parte de este colectivo. Bien, no sé si hay más preguntas. Voy a mirar. No, yo creo que no hay más preguntas. Voy a ir más. Leopoldo. Sí. Dime. Leopoldo, Si me no. Sí. ¿Cómo estás, hombre? Bueno, no, está todo muy claro. Sí. Por ahora no veo que hayan más preguntas. Yo fue que perdí la conexión por un instante y bueno, pero al final lo terminaste muy bien. Bueno, estuvieron conectados más de 20 personas. La verdad es que lo que hablábamos al principio, mucha gente ya sabe que los seminarios quedan grabados, entonces luego lo ven por diferido porque con Eduardo se hace ese seguimiento de las personas que ven estos seminarios. Empezamos con Eliseo, recuerdo pues su presentación, no sé, eran casi 80 personas y bueno, y a medida que van pasando los seminarios van disminuyendo quienes se conectan en vivo, pero sin duda alguna queda un material supremamente valioso. Por aquí han pasado, pues imagínate, ya son cerca de 11 expertos que nos van a dejar esto. Acá veo muchos jóvenes y yo sé que eso nos va a servir pues como para seguir con ese legado que ustedes quieren dejarnos, ¿no? Nada, entonces con esto damos por terminado oficialmente esta 11ª experiencia de muchas otras. Nuevamente gracias a ti, gracias a Eduardo y gracias a todos los que estuvieron conectados y atentos durante el seminario. Recuerden que posteriormente se les enviará información sobre este y sobre los futuros seminarios. Gracias, Leopoldo. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que me habéis dado y que es un placer, como siempre, el poder estar en comunicación permanente con todos vosotros y estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta, para cualquier tipo de asesoría que yo prudentemente o humildemente pudiese aportar. Muchísimas gracias. Bueno, señor, un abrazo para todos. Hasta luego.